Hola, buen día. Les doy la más cordial bienvenida a otro video de física acústica. Hoy revisaremos el tema de bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia son la separación de un ruido, filtrar un ruido para obtener frecuencias centrales específicas. ¿Cuál es la idea de separar este ruido y analizarlo por frecuencias? Básicamente para tener un análisis más acabado del sonido. Eso quiere decir que yo me podría centrar en una frecuencia en particular, la que me está molestando, la que quiero analizar, y ver cuáles son el uso, las causales o por qué quiero atenuar esa frecuencia. A veces no es tan necesario hacer un análisis tan detallado de las frecuencias de un ruido. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo, nuestro procesador del computador a lo mejor no es tan potente como para poder hacer un análisis más detallado. Eso quiere decir que necesitamos acotar a lo mejor esa información. Puede ser que un análisis muy fino no aporte mayor cantidad de información a la que necesito. Entonces en el fondo estoy perdiendo un poco de tiempo. Así que no requerimos hacer un análisis de frecuencias separadas en tonos puros. ¿Qué son las bandas de frecuencia? Las bandas de frecuencia son bandas, como dice aquí, filtradas por pasabanda. ¿Qué es lo que es un filtro? Un filtro es una especie de puerta que deja pasar cierta información y cierta información que no necesito la deja fuera. Entonces, las frecuencias filtradas por pasabanda y centradas en una frecuencia central estandarizada universalmente son bandas de frecuencia, así se denominan. Por ejemplo, si tengo aquí un ruido, imaginémonos que tenemos un ruido de este estilo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar todo lo que está fuera de esta ventana, me voy a quedar con toda la información que está dentro de esta ventana y la voy a procesar. ¿Cómo la voy a procesar? Ordenándola en frecuencias que me vayan a servir y que me entreguen información. Por ejemplo, a lo mejor esta información es la que necesito para atenuar un ruido, analizar una voz, etc. Y todo lo que está fuera quedó eliminado, lo borré de la información. ¿Por qué? Porque no la necesito. Eso es un filtro. Deja pasar todo lo que está aquí dentro de esta ventana. ¿Cómo se obtiene el filtrado de una señal? Simplemente a través de circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos son los que nos van a generar, ¿cierto?, una filtración de la banda, eliminación de cierta información que no necesito. ¿Cómo se calculan estos filtros? Para ello, primero tenemos que definir el ancho de banda. El ancho de banda no es nada más que el ancho de la ventana que estoy filtrando. Por ejemplo, si esta es mi ventana, el ancho de banda es el ancho de la barrita del filtro de la señal. Entonces, eso es ancho de banda. Es una banda filtrada. Es el ancho de una barra, de un gráfico de barra específicamente. Para ello, vamos a tener dos frecuencias. La frecuencia de corte inferior, le llamamos f sub i, y una frecuencia de corte superior. Para ello necesitamos saber esa información. Necesitamos decir, voy a cortar, o el inicio de mi puerta, por llamarlo así, el inicio de mi puerta es la frecuencia inferior y el término de mi puerta que va a dejar pasar todas las frecuencias que yo necesito es la frecuencia superior. Y por último, la frecuencia media o central. Todo va a estar referido a la frecuencia que está en la mitad, frecuencia media o frecuencia central. El ancho de banda se define como la resta de la frecuencia superior menos la inferior. Supongamos que mi ventana tiene una frecuencia inferior de 100 Hz y que la frecuencia superior es de 1000 Hz. Por lo tanto, podemos decir que el ancho de banda es 1000 menos 100 y 1000 menos 100 es 900 Hz. Por lo tanto, el ancho de banda es 900 Hz. Así se calcula, simplemente una resta entre una frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. En acústica existen dos tipos de filtros que son utilizados. En el audio existen muchísimos tipos de filtros, pero para hacer mediciones acústicas son dos los que más se utilizan. Son el filtro de octava y el filtro de tercio de octava.
El filtro de octava se calcula la frecuencia superior es 2 veces la frecuencia inferior, el doble de la frecuencia, por eso hablamos de filtro de octava. Su frecuencia central se puede calcular como, recuerden que frecuencia central o frecuencia media es lo mismo, podemos escribir aquí como f sub c, frecuencia central, o f sub m como frecuencia media, y se calcula como la frecuencia inferior por la raíz cuadrada de 2. Si a ustedes les gusta la música y alguna vez han estudiado un poco de música, se van a dar cuenta que las notas musicales también es una progresión matemática. Por ejemplo, el do tiene una frecuencia determinada, y si yo quiero calcular la nota re, tengo que aplicar una ecuación matemática para poder calcular la nota re y saber cuál es la frecuencia asociada a la nota re. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el la central del piano, el la 440, son 440 Hz. Por lo tanto, si quisiera calcular la nota la de la siguiente octava, serían 880 Hz. Aquí es algo muy parecido, pero los números son distintos. Como estamos calculando las bandas de frecuencia, la frecuencia superior va a ser el doble de la frecuencia inferior, la frecuencia media o frecuencia central será igual a la frecuencia inferior por la raíz cuadrada de 2. La diferencia, el ancho de banda. El ancho de banda también se puede calcular como la frecuencia central dividido por la raíz cuadrada de 2, que es exactamente lo mismo si ustedes hacen el cálculo matemático, que es frecuencia superior menos frecuencia inferior. Ahora, un ejemplo. Si nosotros quisiéramos calcular los datos de las bandas de frecuencia, nos daríamos cuenta que a partir de la frecuencia central de 1000 Hz, yo sé que la frecuencia de corte inferior, f sub i, serían 708 Hz aproximadamente, y la frecuencia de corte superior, f sub s, serían 1410 Hz aproximadamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, cuando hablamos de la banda de 1000 Hz, ojo acá, hablamos de la banda de 1000 Hz, la banda de 1000 Hz abarca desde los 708 Hz hasta los 1410 Hz en la banda de octava. Pero si quisiéramos usar la banda de tercio de octava, podríamos hacer el cálculo donde la frecuencia superior es igual a la frecuencia inferior por raíz cúbica de 2. Eso implica que la frecuencia media, la frecuencia central, será la frecuencia inferior por la raíz sexta de 2. Y el ancho de banda sería aproximadamente 0,26 veces la frecuencia central. Eso es frecuencia superior menos frecuencia inferior. Para el caso de la banda de tercio de octava, si tenemos la frecuencia central de 1000 Hz y aplicamos las ecuaciones, nos dará la frecuencia inferior de 891,3 Hz aproximadamente y una frecuencia superior de 1122 Hz aproximadamente. Visualmente, ¿qué nos lleva a pensar esto? Si se dan cuenta, el ancho de banda de la banda de octava para 1000 Hz, para la banda de 1000 Hz, es más ancha, más grande que la banda de tercio de octava. La banda de tercio de octava es más angosta que la banda de octava. ¿Qué implica eso? Que si yo quiero comparar y hago lo mismo y aplico todo esto a un filtro de tercio de octava para dos ruidos distintos, por ejemplo, ahí tengo un ruido de tercio de octava. Si se dan cuenta, tengo barras más delgaditas, más finas, y aquí tengo barras más anchas. El ancho de banda es mayor, las bandas que abarca son más grandes, las frecuencias de corte inferior y superior son distintas, pero tengo la consecuencia que en la banda de tercio de octava tengo mayor cantidad de bandas centrales, y para la banda de octava voy a tener menos barritas. Normalmente, para obtener estas bandas de frecuencia se utiliza como una frecuencia patrón o una frecuencia de referencia la banda de 1000 Hz. A partir de los 1000 Hz se obtienen todo el resto de las bandas de frecuencia. Como ya les mostraba anteriormente, para la banda de octava vamos a tener desde los 16 Hz, que es la banda de ruido o la banda de frecuencia más baja del rango audible, luego pasamos a 31,5, si se dan cuenta es casi el doble, luego de 31,5 a 63, de 63 a 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 Hz. No hay una banda de 32000 Hz, ¿por qué? Porque no es audible.
no hay una banda de 8 Hz. ¿Por qué? Porque no es audible. Solamente estamos trabajando con bandas audibles. Y si se dan cuenta, siempre la banda central anterior es el doble de la siguiente. 250 por 2 me da 500, 500 por 2 me da 1000 y así sucesivamente. Por otro lado, decíamos que la banda de tercio de octava solo tiene mayor cantidad de bandas de frecuencia. Si se dan cuenta, aquí estamos desde los 16 Hz, que es la banda más pequeña audible. Luego teníamos en el anterior 31,5, pero ahora entre medio de estas dos aparecen dos frecuencias más, la de 20 y la de 25 Hz. Aparecen mayor cantidad de bandas de frecuencia. La ventaja es que ahora puedo analizar hasta los 20.000 Hz, es decir, la banda más alta que puedo obtener de manera audible. Bueno, eso es todo lo que tenemos que hablar sobre bandas de frecuencia. Espero que hayan entendido un poco sobre cómo funcionan estas bandas de frecuencia, para qué nos sirven, y cualquier duda me la preguntan en clases. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en clases.